El episodio de hoy con Ignacio Javier Cortés comienza en menos de un minuto, pero antes te recuerdo que nuestro partner oficial es Aeronet, una compañía netamente puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tengas un internet rápido y seguro. Ahora que estamos empezando el año y las resoluciones de año nuevo están por ahí, ponte como resolución cambiarte a un internet confiable para que dejemos el dolor de cabeza que es decir, perdón, se me fue el internet en el 2020. Gracias a Aeronet podemos grabar las conversaciones con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema al momento de grabarlas ni subirlas a las plataformas correspondientes. Accesa ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que Aeronet provee tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio y hasta tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Yo me di cuenta que yo quería entrar en el negocio precisamente. Hice un internado en el negocio en República Dominicana de mi tercer a cuarto año de universidad y lo encontré fascinante, y no fue hasta ese año que yo entendí el impacto y la relevancia de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Ignacio Cortés, quien es el vicepresidente comercial de Chocolate Cortés, la principal procesadora de cacao y elaboradora de chocolate en el Caribe. Ignacio, ¿qué es la que hay, brother? Gracias, Jason, gracias por tenerme. Súper contento de estar aquí. Oye, gracias a ti por, como estaba hablando, por ser cómplice de la iniciativa de Mentores en Línea. Estuve haciendo research, mano, de uno fascinado con la historia de Chocolate Cortés. Creo que es súper interesante la historia de España. Pero lo que me pareció súper interesante de tu historia particular es que te estuviste en República Dominicana hasta los 8 años. Y yo nací en Puerto Rico y a los 3 meses mis padres ya estaban viviendo en República Dominicana. Vinieron a Puerto Rico para tenerme a mí, como también fue el caso con mis hermanos, y retornaron casi de inmediato. Pasé 8 años allí, unos tiempos bien distintos a los que hay allí ahora, y pues de verdad pues que impactó mucho mi formación y mis experiencias al día de hoy. ¿Cómo es eso, verdad? Porque yo creo que es medio raro. Antes nosotros pensábamos República Dominicana y era como que, están atrás. Y yo creo que en los pasados 10 años el mundo ha girado 180 y ahora República Dominicana, aparte de ser una superpotencia en el Caribe, mueve mucho dinero a la capital de Santo Domingo, hay más tráfico. Pero cuéntame esa parte de quizás de ver el Santo Domingo que tuviste y ver esa transformación económica en tus años de vida. Pues mira, sigue siendo un país pobre, o sea, hay una diferencia marcada entre los pocos que crean el valor y el resto de la población, pero de que hay un desarrollo económico, ¿sabes? Eso, como tú dices, nada más tienes que ir a la capital y ver los rascacielos y los moles y los restaurantes que se han ido creando ahí. Me parece que es un país que por como 50 años corridos tenía el crecimiento más grande de toda Latinoamérica, con un promedio de 7% de crecimiento. Yo tengo que pensar que este año eso no pasó y no sé si en algún momento eso hubo un corte con eso, porque hubieron un par de crisis allí, digamos, en los últimos 20 años, pero ha sido una transformación brutal. Yo me acuerdo que cuando yo vivía allí, yo siempre quería venir a Puerto Rico precisamente porque había moles, uno podía ir que sea Burger King o McDonald's, y allí no creo que ni había un edificio, o sea, un edificio de más de 5 pisos, tú sabes, y uno ve todavía mucha pobreza en las luces. Allí, pues,
es de necesidad. Aquí no voy a decir que la gente que pide las luces no es que son necesitados, pero pasan por unas circunstancias distintas. Tal vez en general hay menos oportunidades de crecimiento allí, tal vez que aquí en Puerto Rico en cuanto a educación, en cuanto a alimentación y ese tipo de cosas. Pero el crecimiento es indiscutible y tal vez en comparación con lo que ha venido pasando aquí desde el 2004, allí ha habido un progreso relativo, o sea, mucho más acelerado. No solo que aquí, pero que en muchas otras partes de Latinoamérica. Está súper cool. No he tenido la oportunidad de ir a Santo Domingo. Creo que ya en mi bucket list como 5 o 6 años y nunca he tomado la iniciativa. Creo que 2021, 2022, cuando todo esto del coronavirus ya se calme y estemos, entre comillas, normalidad, ¿verdad? Porque yo creo que eso es una nueva normalidad de lo que hemos estado viviendo. Pues sería súper cool. Vi que también estudiaste Relaciones Internacionales, pero no sé si fue bachillerato o fue durante la maestría que haces en España. No, perdón, mi bachillerato fue de Relaciones Internacionales con un enfoque en Latinoamérica y después hice un MBA en España. Ok, qué interesante la parte de Latinoamérica. Yo creo que ahí lo voy a atar con lo que es, mano, tu crianza en el negocio familiar. ¿Desde chiquito tú sabías que tú querías ser parte del negocio familiar o quizás fue de chiquito consumiste tanto chocolate que fue como que, ok, dame break, esta no es la que hay para mí? Sabes que el negocio familiar siempre estuvo bien presente en el hogar. O sea, la gente me preguntaba si en mi casa siempre hay chocolate para comer. Me llegaban a burlar o preguntar que si la fábrica era como la de Willy Wonka, ese tipo de cosas. O sea que siempre estuvo bien presente y hubieron etapas en mi vida que el chocolate de cierta manera pues sobra y hasta pues yo siempre digo, mira, yo siempre prefería el helado de vainilla, tú sabes, al de chocolate en ciertas etapas de mi vida, pero yo me di cuenta que yo quería entrar en el negocio precisamente, hice un internado en el negocio en República Dominicana de mi tercer a cuarto año de universidad y lo encontré fascinante y no fue hasta ese año que yo entendí el impacto y la relevancia de lo que nosotros hacemos. ¿Qué significa el chocolate para ti? El chocolate para mí significa familia, significa seguridad, tranquilidad, pasión. Yo creo que eso, o sea, no lo miro como algo, me aterriza. Es algo bien personal para mí. Que me parece curioso porque mencionas que te das cuenta del impacto que tiene. Y yo creo que es natural cuando, y quizás para dar un poco de trasfondo de lo que es la historia de Chocolate Cortés, tu bisabuelo, Pedro Cortés, fue el fundador de la compañía. 1929 en República Dominicana, 1931 llegan a Puerto Rico. Y me parece súper curioso porque son 4 generaciones de chocolate. Y lo más curioso de toda la historia, creo, para mí fue un video que tuviste la oportunidad de hacer con tu padre, Ignacio, también, hablando de cómo es que llega la primera máquina de chocolate a la familia. Y que no hay una historia de cómo se hace el chocolatero Pedro Cortés. Nace la máquina llega por una deuda y pues 90 años, 90 y pico de años después, ustedes siguen siendo la familia chocolatera que son. Pues sí, para elaborar un poco, mi bisabuelo nació en Puerto Rico, de padres españoles y se va a España bien joven, regresa en Puerto Rico en un momento dado, que la familia tenía unos negocios aquí, y él eventualmente decide irse a República Dominicana a ver qué oportunidades se le ofrecen por allá.
Él tenía una licorería, o sea, de ron. Creo que también tuvo un negocio de café. Él también tenía un negocio que se llama el Salón Frescales, que servían soda. De hecho, allí en el museo de ron hay una etiqueta del ron Cortés. Como tú mencionaste, había alguien que tenía una deuda con él y parece que en vez no tenía el dinero para pagarle le ofreció unas máquinas de chocolate y con eso entonces empezó a fabricar el chocolate Cortés, que al día de hoy todavía lo estamos haciendo. Eh, y él, con el afán de regresar a Puerto Rico, porque él se identificaba mucho con Puerto Rico, empieza a exportar el producto. Me parece que los dos productos que República Dominicana exportó primero como producto terminado y no como un producto industrial o un producto agrícola, fue el ron Brugal y el chocolate Cortés. El producto entonces pegó aquí y entonces me parece que fue en el 1935 o 36, abrimos una planta aquí en Puerto Rico, en la calle Guayama, y después me parece que al final de los años 50 o 60 nos mudamos aquí donde estamos en Atorrey. O sea, estamos, eh, para dar un poquito de contexto, estamos en la urbanización industrial Tres Monjitas, cerquita de tal vez la BMW. O sea que en el corazón de Atorrey hay una fábrica de chocolate. Qué loco, ¿verdad? Pensar. Y eso que estamos hablando es en 1930, 1920, cuando imagino que en esa década, cuando él regresa a Puerto Rico, era otra industria. Ahora quizás pensamos chocolate y sabemos lo que son las barras, los crunches, toda esta industrialización. En aquel momento era algo artesanal. Y pensar que algo artesanal 90 años después siga, y no solamente siga, se ha convertido en un legacy brand que ustedes han llevado y mucho más de Chocolate Cortés. Estuve leyendo que ustedes tienen, bueno, Forteza, es una de la línea premium de ustedes, que es el segundo apellido de Pedro Cortés Forteza, si no me equivoco. Correcto, sí. O sea, me parece súper cool la historia y vamos a hablar después de las otras marcas que ustedes tienen en República Dominicana, que, by the way, yo no sabía el tamaño realmente de la industria en República Dominicana hasta que hice research. Pues sí, allí la República Dominicana es uno de los países eh, principales que cosechan cacao. Me parece que es el séptimo o el octavo en el mundo. Entonces, por esas razones, pues, y también por la accesibilidad de azúcar, pues hacía sentido montar una fábrica de chocolate allí en aquel entonces. Y pues la verdad, pues que después cuando llegamos a Puerto Rico, pues nos presentó unas ventajas competitivas, porque aunque esas cosas no se daban o no se dan aquí como se dan allá, sí estamos verticalmente integrados y pues tenemos un control de los ingredientes principales. Si ustedes tienen desde la A hasta la Z, ustedes pueden controlar esas variables. Correcto, sí. Particularmente en el caso del cacao, porque el azúcar, o sea, nosotros no refinamos azúcar, pero usamos azúcar de República Dominicana, no usamos otro azúcar, pero en el caso del cacao, pues sí tenemos centros de acopio y tratamiento. No lo cosechamos, o sea, para los que siempre me preguntan, no cosechamos cacao, pero tenemos centros de acopio y tratamiento en la cual recibimos el cacao verde, lo fermentamos en algunos casos y entonces le damos el secado apropiado y ya de ahí entonces los procesos en nuestra fábrica para los distintos productos. También es importante señalar que una gran proporción de nuestro negocio es exportación de chocolate semiprocesado. Entiéndase manteca de cacao, pasta de cacao, que es el cacao triturado, la torta de cacao, que es como el polvo que se usa para la cocoa instantánea que se mezcla con la leche. En un momento dado exportábamos también
cacao en grano. Actualmente no estamos haciendo eso, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y exportamos a 18 países a través del mundo. Somos suplidores de compañías como Mars, por ejemplo. O sea, ellos nos compran esos ingredientes para ellos hacer sus productos. Y una cosa bonita de lo que hacemos es que realmente quedan pocas compañías que manejan todo el proceso del cacao. O sea, lo que ha sucedido en la industria es que están los que procesan la materia prima y entonces están los que la refinan y la empacan. De hecho, si te pregunto para ti, ¿cuál es la compañía más grande de chocolate en el mundo? Tuvieses que adivinar. Hershey. No, es una compañía que se llama Barry Callebaut, que precisamente se dedica a hacer lo que te mencioné, o sea, derivados del cacao y no necesariamente el chocolate como producto terminado. Me parece, de hecho, que Barry Callebaut tiene una fábrica, tiene un acuerdo con Hershey para hacerle las maquilas. Y te voy a ser, ¿verdad?, bien honesto. Pensé en Hershey porque he ido al parque. Eso fue como que, espérate, ok, ¿quién es el más grande que podría tener este capital? Ok, why not Hershey en Pensilvania? Pero qué loco, y también yo creo que como estábamos hablando, la parte de controlar el producto lo hace único y lo hace a este nivel de industrialización siglo XXI, sigue siendo casi artesanal al nivel que está la industria. ¿Perdón? A nivel que está la industria, sigue siendo casi artesanal, porque pueden controlar esas variables y me parece bien interesante. Bueno, no sé si fueses a una fábrica de chocolate, tal vez no pensarías que es artesanal, pero sí es un proceso delicado. Tal vez es la palabra correcta. Cuando estás haciendo el MBA en España, que quizás un caveat trazando puntos para antes de seguir, viendo y leyendo me pareció bien curioso que tú fuiste el primero de la familia que conocía al chef Ricardo Edo Valdía, cuando, sí, porque él se había graduado en ese momento, si no me equivoco, y llega a ustedes por recomendación. Y como tú estabas en España, pues tú fuiste ese primer delegado de la familia Cortés que habló con él. Pues el caso de Chef Ricky fue que él, la que es su esposa ahora, vivía en Puerto Rico y él estaba en España y me parece, tengo que validar con él, pero me voy a dar el atrevimiento de hacer el cuento. Ellos estaban debatiendo si él se viene a Puerto Rico o ella entonces se va a España, creo que estudiar. En aquel entonces, me parece, me atrevo a decir que lo que era más probable es que ella se fuera para España porque había tal vez una situación aquí en Puerto Rico difícil y no había mucho trabajo en ese momento. Pero alguien, me parece que fue Willow Bennett, que le pasó esa referencia a mis padres de este chef repostero que estaba interesado en venir a Puerto Rico, y entonces me comuniqué con él y nunca, o sea, él me hizo una demostración. Yo me acuerdo diciéndole, mira, yo nunca he entrevistado a un chef, pero entiendo que tú como que me tienes que preparar unos postres y yo darte un feedback, y me dio hasta un poquito de vergüenza, como que o sea, esa dinámica, porque yo siempre estaba acostumbrado a entrevistar a alguien de una manera, vamos a llamarle tradicional de negocio. Y nunca, yo me parece que yo le llevo a él como 3 años. Yo tengo 37 ahora y en aquel entonces yo tenía 29 o 30 años. Ponle que él tiene que haber estado en los 27, 28 años. Y a mí realmente me sorprendió que él tenga tanta destreza para ser tan joven. Y mis padres me preguntaron que cómo me fue. Y yo le dije, pues mira, en verdad que no me lo creo porque está bien duro y, o sea, de hecho él se veía más joven de lo que es. Y yo dije, yo creo que tiene como 21 años. Pues, así que no quiero
no quiero llenarte las expectativas y pues cuando vengan a mi graduación ustedes lo ven y validamos si yo estoy en lo correcto. Y efectivamente, al día de hoy, pues la verdad pues que Ricky es una persona bien especial, la verdad. Sí, para el que nos esté escuchando, estamos hablando de Chef Ricky, Ricardo Dovaldía, Chef Ricky, como menciona Ignacio, que está allí en Chocobar Cortés, en Viejo San Juan. Para el que no haya ido, creo que es súper cool. Tengo otra pregunta más de Chocobar, pero eso lo vamos apuntando. Cabe destacar que él es el corporate chef de la compañía, vamos. Él tiene, o sea, le dedica mucho tiempo al Chocobar por razones obvias, pero pues su aporte va más allá del restaurante. Oh, wow, no sabía que era el chef corporativo de la corporación, valga la redundancia. Interesantísimo. Vamos, ahorita te pregunto más de Chocobar Cortés, pero te hago la pregunta ya entrando donde nos quedamos, más o menos cuando entras a la compañía. Habías tenido un internado que mencionaste en República Dominicana en tu tercer y cuarto año. Cuando pasó ese internado, quizás la primera vez que tú entras a la compañía, por razones naturales y obvias de que el chocolate ha corrido por 4 generaciones, tú pensabas que te ibas a llegar allí, que tú sabías cómo funcionaba el chocolate y esto ya estaba molado. Bueno, no, la verdad, todo lo contrario. Yo llegué y dije, wow, ¿cómo yo voy a aprender cómo es que corre todo esto? Porque el, el- el fabricar chocolate es bien tedioso, como te dije, es delicado y, ¿sabes? No es que todo necesariamente ocurre en una fábrica, o sea, hay asuntos en el campo, hay asuntos en los puntos de venta, hay asuntos financieros que yo en aquel entonces no tenía ningún tipo de concepto de contabilidad, ni finanzas, ni nada por el estilo. Y la verdad pues que tengo que decir que estuve como un año y medio viniendo a la oficina a ver y tratar de entender. Eventualmente pues para yo crear una base me fui desarrollando en el área comercial y pues por ahí he seguido mi camino y mi perspectiva hacia el negocio parte de las oportunidades en el mercado y pues de la misma manera mis hermanos pues se incorporaron de maneras similares en otras partes del negocio. Eh, Eduardo en el caso de operaciones y Carlos en la parte del restaurante y las experiencias con las experiencias directas con los consumidores, que pues eh, aprovechando que mencionaste lo de que pensaste en Hershey por lo del parque, pues nosotros, y en el caso del particular, pues toma ese tipo de importancia estratégica para nosotros. Me pareció bien curioso porque tu hermano Carlos decidió entrar al negocio después de estudiar medicina, which is Correcto. so funny, en verdad. Bueno, Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo que decir que tiene que ser más agradable eh, hacer chocolate que ver sangre o atender los problemas de otra gente. O sea, yo también optaría por la vida en chocolate. ¿Qué crees que cuando tú mencionas que cuando entraste estabas, pues podemos decir casi hasta asustado de, ¿verdad? Las operaciones, lo que era el chocolate y todo lo que era la industria y pues, el negocio familiar? ¿Crees que también el hecho de que era la cuarta generación aportaba un poco de presión a ese caso? Em, tú pensarías que sí, pero tengo que decir también que mi padre fue bien acomodador. No sé si esa palabra es correcta, pero no me puso, nunca me ha puesto una presión de que yo tengo o que
sostener un legado antes de mí o crear uno nuevo, y realmente pues me ha dado a mí el espacio de yo darme cuenta dónde es que yo puedo dejar mi huella. ¿Sabes? Sí, no te voy a negar que hay veces que yo me quedo por la noche pensando en ese tipo de cosas, pero no siento que no siento cuando vengo aquí todos los días que tengo una presión de que quién es Ignacio Cortés y qué está haciendo aquí, porque hay un ambiente bien colaborador, y las cosas, y más con el tiempo, se me han hecho mucho más fácil desenvolverlas. Tú mencionas tu papá, también se llama Ignacio Cortés. Creo que la diferencia es que Ignacio Cortés es el Pi, ¿cierto? Correcto. Tu papá es actual presidente de la compañía. Y al igual que tu papá, el presidente, tu mamá es quien lidera el Chocobar. Y también mencionaste tu hermano. Es que es natural para ustedes estar en un negocio de familia. Eso es lo que siempre han vivido y saben, cada cual tiene su rol dentro del negocio. Pero cuán complicado es más allá de ser una familia que tiene un negocio familiar a tú ser parte del día a día del negocio familiar y llevar esas relaciones de familia en paz y armonía, aunque a veces le quieras coger el cuello y sacudirlo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mi familia hoy tal vez no es la misma familia que cuando yo tenía 10 años. Yo siento que nos conocemos mucho mejor ahora que en aquel entonces, que había como un hierarchy más marcado, versus ahora que todo el mundo trae algo a la mesa. Y pues si bien tú mencionas, hay veces que nos queremos coger por el cuello, yo creo que nos conocemos mejor como seres humanos, y sabemos qué valor estamos agregando al negocio, no solo por las experiencias que tenemos, sino por los diferentes perfiles y personalidades al cual nos hemos convertido, versus cuando mis papás eran mis padres y ponían el orden en el hogar, y mis hermanos y yo nos peleábamos por quién iba al frente en el carro. O sea, definitivamente yo siento que conozco y aprecio a mi familia mucho más por trabajar con ellos que por haberme criado con ellos en el mismo techo. Eso es súper interesante. Ignacio, te pregunto, ya llegando quizás un poco más a la parte de lo que ha sido el crecimiento comercial y tu rol dentro de la compañía, mencionas que exportan a 18 mercados, 18 países. Cuando están creando, sea un producto nuevo, que creo que fuiste parte del lanzamiento de lo que es Chocolate Cortés Premium, dentro del Premium sale waffle con, creo que chocolate blanco, waffle con regular, con café. Entiendo que en Santo Domingo son más que Chocolate Cortés, también tienen Rocky, Crachi, creo que es el otro, más, vi que era otra barra que tenían. ¿Cómo y cuál es quizás el reto, ese hazo al decir, ok, este tipo de producto va a este mercado, en este mercado nos vamos a dedicar solamente a exportar X materia? ¿Y cuál es esa relación que tienes con cada país? Que imagino que aporta mucho entonces tu bachillerato en relaciones internacionales. Bueno, primero hago la aclaración que nosotros, cuando te hice mención de los 18 países, eran de productos industriales, semielaborados, entiéndase, para que otras fábricas puedan hacer sus productos. Habiendo dicho eso, exportación en producto terminado, producto comercial, me parece que son Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, España. Hay par de islas, me parece que Aruba y Surinam.
Y estoy tratando de pensar en qué otros, me parece que no son más de 8 países en los cuales estamos ahora mismo como producto terminado. Eh, la verdad, el caso es que mi bachillerato en relaciones internacionales no, no influye mucho ahí. Eso, las cosas, o sea, se miran fríamente a nivel de negocio, cuál es la competitividad del producto y qué mercado hay en base al valor que tú le estás ofreciendo al consumidor. Y en ese caso, pues te diría que mi preparación en España influye mucho más que lo que hice en mi bachillerato. ¿Dónde estudiaste en España? Que no mencionamos eso. Ahora se llama solamente IE, antes era el Instituto de Empresas, Ajá. pero ahora creo que solamente se llama el IE. Sí, creo que tienen campo en Madrid y tienen otro en las afueras de la ciudad. Sí. Entonces, pues agregando un poquito a lo de exportación, nosotros siempre buscamos mercados en la cual tenemos una base de consumidores que conocen el producto eh, para no tener que hacer una inversión especulativa en mercadeo o en poner el producto en oferta y utilizar esas bases para tal vez como un grassroots movement para que entonces otras comunidades o etnicidades o mercados eh, no, nos puedan valorar también. La verdad del caso es que hemos estado bien concentrados en el crecimiento en Estados Unidos. O sea, hemos tenido un crecimiento importante con el distribuidor nuestro, que es Goya, y también particularmente este año en e-commerce, que es tal vez la próxima frontera que hemos comenzado a capturar o a embarcar hacia. Sí, ese Direct to Consumer, ese DTC que se ha convertido yo creo que antes estaba en la alza, el 2020 simplemente ha obligado al consumidor a ser parte de este movimiento y a las compañías también a entrar en esa nueva frontera, como tú mencionas. En Puerto Rico venden chocolate Cortés y Forteza solamente, ¿cierto? Bueno, y el Premium. En Puerto Rico tenemos toda la línea de chocolate Cortés, que es la barra, el molido. Tenemos el instant, que se mezcla instantáneamente con la leche. Una línea de hornear. Hay un chocolate que es 100% chocolate, se llama el Baking Bar. Gotitas de chocolate como para hacer chocolate chip. Está la línea de premium. La línea de premium que incluye 5 sabores en barra, tipo candy bar con waffle cone, nips de cacao, café, waffle cone con chocolate blanco y almendras trituradas. Esa también viene en unas funditas con unos formatos font size y almendras y café tostado recubierto en chocolate. Creo que ahí capté todo. Obviamente está el Forteza y pues por otro lado está el Chocobar como, o sea, es una división de negocio aparte, pero también, o sea, es un producto. Soy fan del chocolate, particularmente el de waffle cone. Creo que el crunchiness y es una dinámica bien interesante esa barra. El Forteza, ustedes lo comienzan no hace mucho, esa colección. Forteza comienza, es un proyecto que lo empezó mi hermano Eduardo. Yo estaba casi yéndome a hacer la maestría y nace como un producto ejemplar para fomentar el cosecho de cacao en Puerto Rico. La idea en aquel entonces era una producción limitada en Puerto Rico de alta calidad, manifestada en Forteza
y tal vez utilizándolo como medio para entonces que otras compañías también vengan a Puerto Rico a buscar un cacao premium, porque Puerto Rico no necesariamente puede competir a nivel de volumen. Entonces, si bien eso se mantiene, o sea, hay unas variedades de Forteza que son o parte con cacao de Puerto Rico o 100% con cacao de Puerto Rico, realmente el producto como tal, o sea, tiene sus propios méritos y se ha expandido a ser una línea de chocolate premium con, nosotros decimos, cacao del Caribe, y entonces utilizamos la mejor selección de los cacaos que trabajamos en República Dominicana y también los de Puerto Rico. Entonces, la línea, por ejemplo, también está disponible en República Dominicana con el mismo concepto. Y o sea, el handicap que tenemos ahí es poder conseguir suficiente cacao para aumentar la distribución y o exportarlos a mercados que tienen ese nicho de dark chocolate con ingredientes exóticos, y no es por nada, pero la verdad que es excelente, ¿sabes? Está súper bien presentado y los chocolates son exquisitos. Vienen en una caja de metal, si no me equivoco, y tienen como hasta un arte al frente. Y la caja de metal eran las originales, que eran los ejemplares del cacao de Puerto Rico. Entonces, el producto no es barato, o sea, liquida entre 10 hasta $18 si lo compras en el aeropuerto. Entonces, ahí vimos pues que realmente teníamos que buscar un formato más asequible, y empezamos a hacer entonces las versiones del One Bar, que o sea, es el mismo molde, pero en vez de tener las dos barritas en la caja de aluminio, se pone como en un cartoncito bien bonito, se le agregan entonces diferentes ingredientes, hay que si spicy caramel, almendras caramelizadas, coco, y eso pues ayuda a compensar, porque esos ingredientes por lo general son más baratos que el chocolate y te ayuda a bajarle un poquito el costo al producto sin afectar la calidad y de hecho haciéndolo más interesante. Y pues tal vez la marca se ha ido evolucionando de esa manera, sigue siendo un ejemplar para el cacao de Puerto Rico y también para el cacao de República Dominicana, pero pues la marca también se destaca por sus propias novedades y calidad. Es que tú tocaste un tema bien interesante, que es el costo de producir cacao. Y aunque nunca lo hemos hablado en el podcast con cacao como tal, lo hemos hablado con el café. Y Puerto Rico produce un gran café, igual que produce un gran cacao en este caso que tú me estás mencionando. Pero por unas legislaciones donde tenemos un mínimo federal, hace bien complicado tú poder producir a gran escala. En este caso, cualquier cosa de agricultura, yo creo. La mano de obra, al ser costosa, hace un poco complicado cómo podemos exportar y cómo podemos realmente proveer un buen producto manteniéndonos competitivos con el mercado, cuando hay unas realidades, en el caso del café, que lo conozco un poquito más que el cacao. Mano, una libra de café de Colombia, de Etiopía, de Kenia, te puede costar $3.50, $5. Puerto Rico viene, te cuesta la libra selecto 15, 18. Y eso pues pone el juego bien complicado. Mira, hablando un poquito de el mercado para el cacao, pues ciertamente aquí no se puede competir con fabricantes, o no fabricantes, sino países cosecheros en la costa oeste de África, por ejemplo, que creo que allí son como el 70% de todo el suplido mundial. Pero
es curioso porque el mercado paga unas primas por, eh, o sea, está el precio del mercado y entonces hay unas primas basadas en la reputación del origen del cacao. Entonces, si tú miras tal vez un cacao de Ghana, aunque no es un sabor exótico, paga una prima importante porque ese cacao se mezcla bien en las fórmulas de consumo masivo de milk chocolate, por ejemplo. Igual tú puedes ir a un mercado como Indonesia que producen cacao de una manera más masiva y la prima no es tan alta, por no decir que no existe. Entonces, el cacao particular de República Dominicana paga una prima por ser o sea, República Dominicana es el exportador número 7 del mundo, o número 8, pero es el número 1 en cacao orgánico. Entonces, la prima del cacao dominicano es que es orgánico. Nosotros no tenemos esas certificaciones porque eso es otro negocio y le sube el costo al producto, pero te puedo decir que el cacao que utilizamos realmente pues es bastante, no recibe tratamientos de pesticidios ni nada, ni ese tipo de cosas. Eso es algo positivo de cacao de República Dominicana y gran parte de la razón de la prima de ese cacao. En el caso de Puerto Rico y el proyecto Forteza cuando lanzó es que aquí había una industria de cacao para el siglo XIX que se fue perdiendo por distintas razones y casi no se cosechaba aquí hasta hace como 20 años atrás. Sin embargo, el USDA tiene su laboratorio de cacao más grande, su finca laboratorio más grande en Mayagüez. De allí se puede sacar un cacao o se puede comenzar una industria nueva partiendo de que aquí como no hay mucho cacao, pues no hay mala práctica ingranada en la DNA del cacao, se puede trabajar para hacerla resistente a plaga y como quien dice, hacer el cacao de Puerto Rico partir de una base óptima en todos los sentidos de la palabra, resistente a plagas, sabor, rendimiento, y la idea era tratar de hacer el mejor cacao posible, aunque se produzca en cantidades limitadas, y exportarlo para que por lo menos la gente que lo trabaje se pueda tener aquí una industria de cosecha de cacao, aunque no grande, pero sí tal vez productiva y relevante en la economía del país. Ese es el proyecto que trabaja tu hermano Eduardo, creo que es de unos bancos de semillas para eso mismo que tú acabas de mencionar, tener la mejor genética de las mismas semillas de cacao. Correcto, sí. Ok, tú mencionas no solamente unas primas y hablas de la diferencia en el cacao, creo que es bien diferente a lo que nosotros conocemos del mundo de chocolate. Yo creo que el chocolate... Yo no creo que nosotros comimos chocolate, consumimos muy buen chocolate en las casas. Yo creo que consumimos azúcar con chocolate, realmente. No quiero decir todas las casas porque generalizo, por un 90% quizás de las barras que consumimos en gasolineras también. Pero ¿cuál es el perfil de un consumidor selecto de chocolate? Como de qué busca un consumidor selecto, cuáles son... Hay otros niveles de chocolate que quizás no tradicionales que tienes que, qué sé yo, como sommelier de chocolate. Pues tal vez la referencia que te iba a dar era precisamente eso, o sea, un fiebre de vino que, ¿sabes? Le encuentra todos los sabores del mundo a un jugo de uva fermentado, de cierta manera, pues tú sabes, no es por menospreciarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque yo soy aficionado también del vino y me gusta y sé que es un proceso bien delicado también, pero pues el cacao o el chocolate, pues el chocolate fino se aprecia de una manera igual a que un vino. Y eso es bien loco, ¿verdad? Porque pensar, yo nunca he entendido, nunca le he podido sacar el different
taste, los diferentes perfiles, y no solamente en el vino, tampoco en el café, mano. Compro café y compro café caro, mano. A ver, la última vez que fui a comprar me puse a hablar con la barista, me puse de bocón, y después cuando me pasaron todas las cosas de café que compré fue como que, diablo, me hubiese callado en la boca para no tener que pagar tanto. Pero a veces los cafés te dicen en la bolsa que si sabe a caramelo, a nueces, y yo me lo tomo y está bien, un poquito menos duro, un poquito más duro, o menos amargo. Que me fue shocking. Fíjate, tú sabes que, y cambiando el tema aquí un poquito, ¿no? Pero qué curioso que tú mencionas eso, porque no es que yo tenga el paladar más sofisticado del mundo, pero con el café, sí, pues me gusta comprar café bueno. Y no voy a decir nombres, pero yo compro este café y un día mi esposa paró en la gasolinera y compró uno de los baratos y ella no me lo dijo, o sea, yo no sabía que no quedaba y ella fue y compró uno para resolver. Pero yo le había dicho lo mucho que me gustaba porque sabía esto y lo otro y entonces me dio este café barato y yo me di cuenta de una vez y ella o sea, la broma era que ella pensaba que o sea, me iba a señalar por comer mierda. O sea, si es que puedo decir esa palabra. Sí, tranquilo. Ajá, pero la cogí. Es que el café, quizás podemos hablar lo mismo. Again, conozco bien poco la industria del chocolate, pero me imaginaría que cuando tú tienes un chocolate bien selecto, vamos a hablar de Forteza, y tú lo coges con un chocolate de 50 chavos en la barra, que la producción es 100,000 unidades por hora, tú vas a saber cuál es el chocolate distinto, y no solamente ni ¿verdad? Por el empaque, como es la barra, porque las barras tienden a verse más artesanal o más general. Pero el perfil, cuando te hace el crunch, mano, el cuán no cremoso, vamos a ponerle la palabra si vale, cómo se derrite el chocolate en tu boca, tiene que ser una experiencia completamente diferente. Bueno, o sea, la parte de la textura, eso se trabaja en el proceso. No tanto la cosecha del cacao. Pero si queremos hablar de eso y para darte un ejemplo particular, comparando los cacaos que usamos en República Dominicana y los cacaos que usamos aquí en Puerto Rico, que son dos cacaos excelentes, pero con sabores distintos. El de República Dominicana, a mí personalmente, no me gusta en porcientos muy altos, entiéndase, no sé si has visto los chocolates finos que te dicen 60, 70%, lo que sea, porque es bien fuerte, tiene, y hay muchos perfiles de cacao dominicano, pero el que nosotros utilizamos es bastante frutoso y ácido. Sin embargo, el cacao que utilizamos de Puerto Rico, de hecho, es el de mayor proporción que tenemos. En el caso de Forteza, que llega un 80%, el dominicano es a un 72%, o perdón, un 70%, porque el 72% tiene una mezcla de los dos. Es un sabor mucho más suave, aunque tiene una mayor proporción de cacao, y es un sabor más de tierra. Como cosa buena, no como cosa mala. Es un sabor mucho más neutral. Entonces, o sea, me atreviera a decir que si tú probaras el 70% dominicano, lo vas a sentir más fuerte y más con notas más marcadas que el 80% de Puerto Rico, que aún con una proporción más alta es mucho más suave y agradable al paladar. ¿A qué sabe el cacao para mí cuando tú abres la semilla? Es bien amargo. Bien feo también. No, fíjate, Dios, sí, tal vez, si la primera vez que lo ves lo puedes encontrar feo, pero tú lo abres y las semillas están cubiertas en una baba. La baba sabe a quenepa, es bastante rica. La baba sabe mejor que la semilla, para decirte más. Igual cuando tú tuestas y mueles el cacao, que se convierte en un líquido,
el sabor es demasiado fuerte para la mayoría de la gente. Si quieren una referencia, busquen el Baking Bar de Chocolate Cortés, que es una barra marrón. Es la misma barra Cortés, pero con un color marrón, y está en la sección de productos de hornear. Prueba eso y vas a probar lo que es un cacao tostado y molido, no un chocolate. Y el mismo empaque que la barra Cortés que conocemos, que es el empaque amarillo, que creo que tiene 8. Solo que sí, o sea, que es el mismo diseño, pero el background es marrón y sale un dibujito de un bizcocho porque ese producto se utiliza para hornear. O sea, no tiene el azúcar para que el chef pueda jugar con los agregados. Interesantísimo. Ok, yo pensé que usaban la misma amarilla para eso. No, puedes usar la misma amarilla, eh, pero como ya tiene un contenido definido de azúcar, si el chef está buscando otro tipo de textura, otro tipo de sabor, tiene menos con qué jugar. Y igual pues tiene otros ingredientes, tiene un poquito de sal, tiene un poquito de vainilla. El baking bar es 100% chocolate. Eso es bien loco porque quizás como estábamos hablando, uno consume chocolate casi ya natural, como que el producto final de la barra de chocolate llega, y yo creo que pasa con todos los alimentos. Iba a decirlo solamente con chocolate, pero estamos a un nivel de producción ya industrial como globo terráqueo, que todo llega a nuestras mesas y nosotros no pensamos el proceso que conlleva. Yo creo que nosotros hemos perdido ese sentido de valor con la carne. Particularmente la carne ya llega a nuestras mesas, pero no pensamos del animal, no pensamos en la vaca, el estilo de vida de la vaca, etcétera. Y con el chocolate, que ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta no solamente del proceso, pero las distintas ramificaciones que tiene, las distintas, en el caso de productos que tú puedes crear del cacao, no del chocolate. Me parece bien curioso porque pues, la variedad que se puede crear, y nosotros simplemente cogemos, no voy a decir nombres de barras, pero barras de supermercados, corporaciones multinacionales, que tampoco sabemos de dónde viene ese proceso, si son procesos éticos, o cuántos pesticidas, cuántas vainas pueden tener. Pues lo hace bien, bien curioso, mano. Sí, la verdad que, o sea, no quiero que me entiendan como que estoy menospreciando el café, eh, porque yo sé que eso tiene sus propias idiosincrasias, pero en cuanto a producir chocolate, es un proceso mucho más complejo y delicado que en el caso del café, que esencialmente tú tuestas y mueles un grano. Ese grano tampoco tiene grasa. En el caso del chocolate, tostamos, molemos, y entonces de ahí, aparte de ser un producto, vamos a llamarle más sucio, porque tiene grasa y o sea, es un líquido caliente, o sea, le echamos azúcar, le extraemos la manteca o le ponemos más manteca de cacao. Tú sabes, lo deshidratamos para hacerlo un polvo instantáneo. O sea, es un proceso mucho más complejo. ¿Cuál es Y obviamente también pues hay más oportunidades porque puedes hacer otras cosas con ella. Sí, el café es más, como tú dijiste, saca de la mata. Que un poquito más complicado si vamos a la mata, cómo lo siembra, Correcto. arábica, robusta. Ese no es el punto. Pero es sacarlo de la mata, despúlpalo, creo que es el término correcto, como sea. Si tienes camas africanas de estas de sol, pues riega el café, se seca, lo tuesta y ya tienes producto final. A menos que quieras hacer instant pods y molas el café y lo pongas en paquetitos plásticos. Pero sí, como tú mencionas, y pues también pueden, al final la variedad de productos que pueden crearle el cacao es más amplia. Que también hace, yo creo, bien interesante el proceso de ustedes, porque entonces tienen distintas áreas en las fábricas, me imagino, donde tienen cada cual su... Y ese proceso debe ser bien impresionante en las fábricas de ustedes. By the way, lo menciono, tienes una producción bien alta, ya que exportan lo que es por ponerle la materia prima, pero también tienen una confección de productos al detalle, o sí, productos únicos, altísima. Bueno, o sea, nosotros literalmente le llamamos la fábrica 1 y la fábrica 2. La fábrica 1 es la que procesa el cacao. Vamos a llamarle la parte
sucia, y entonces está la fábrica 2, que es la que, ¿sabes? Lo que más se asemeja a Willy Wonka, tal vez, si queremos ponerlo de esa manera. Le agregamos azúcar, lo batimos, lo moldeamos, lo empacamos. Esa es pues, la fábrica 2. Tú trajiste lo del punto de Willy Wonka y si no me equivoco lo leí cuando sale la revista de Business, Caribbean Business 40 Under 40, donde estuviste en el 2019. Y aunque tú mencionaste esa parte que toda tu infancia te preguntaban si la fábrica de chocolate Cortés era como la de Willy Wonka, me pareció súper cool que tú también mencionaste esa parte y al final añadiste, pero sí quiero que el impacto de lo que hagamos tenga el mismo impacto que tuvo esa película. Sí, correcto. Y creo que es fascinante y lo quiero atar pues quizás con lo que ha sido los distintos proyectos sociales que llevan a cabo bajo Cortés Hermanos, ¿verdad? Que es como estamos hablando, el parent company de todo lo que hacen. Y hay varias áreas. Sé que hablamos un poquito de lo que es lo que fue el comienzo del proyecto Boyá. Sé que de ahora en octubre tuvieron la colaboración que anteriormente la habían hecho con Susan G. Komen. Tienen la Fundación Casa Cortés, que es la que lidera tu papá. Ahí promueven mucho lo que son las humanidades, el arte, que tienen el segundo piso en el Chocobar. Cuéntame cuál ha sido ese rol de quizás como se llama ahora el CSR, el Corporate Social Responsibility de Casa Cortés, y quizás cómo ha sido quizás hasta algo familiar que ha pasado a la misma generación, no solamente el negocio. Mi padre siempre ha dicho que uno de los grandes impedimentos al progreso de países como el nuestro es, no quiero decir falta, vamos a decir la oportunidad de mejorar la educación. De hecho, creo que lo estuviste hablando recientemente con Isabel Rullán, algún tema de la educación, ¿correcto? Entonces, mi padre es apasionado de las artes y tiene una colección, pero él lo que dice es que o sea, no hago nada con quedarme con mis obras, que nadie las vea. Yo prefiero compartirlas y que sirva como un medio para educar al pueblo, aunque sea en las humanidades, y tal vez inspirarlo de esa manera. Con eso es que nace la Fundación Cortés. La misión es educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe. Y pues la abrimos, creo que fue en el 2012. Al día de hoy, aproximadamente 13,000 personas han participado de eventos educativos. Hemos recibido cerca de, creo que son 75,000 personas que visitan el espacio. Y desde el 2017, a raíz de la situación con María, llevamos a cabo el programa Educa Cortés, que lo que tratamos es de utilizar los artes para ayudar la salud mental. Básicamente nace para poder atender a niños de bajos recursos que no podían ir a la escuela en aquel entonces. Los papás los podían traer a la fundación y recibir una educación orientada en las artes, y de ahí entonces ha tomado un giro un poquito más amplio para incorporar a todo tipo de personas que pueda estar susceptible a que la salud mental pueda verse comprometida. ¿Qué rol tuvo pues, el arte y la humanidad mientras tú te criabas? Fíjate, lo curioso de todo es que yo no soy tan apasionado de las artes, lo aprecio. En mi casa pues siempre había un montón de obras, pero para decirte la verdad, irónicamente, la parte de las artes no es algo que yo
que en mi entorno personal lo manejo o lo domino, pero sí tal vez la parte de la educación es algo que yo he adoptado en las ejecuciones que nosotros hemos hecho de responsabilidad social como Chocolate Cortés, no como la fundación. Y pues particularmente nosotros vimos una oportunidad con la fundación, o la organización, pues no una fundación, la organización Susan G. Komen. Me parece que la misión de ellos es algo orientado a educar a las personas más susceptibles al cáncer de mama con prevención. O sea, no es tanto atender la situación del cáncer de mama, pero educarte al porqué, la prevención y las medidas que puedes tomar pueden ayudarte y evitar un mal rato. Entonces, da la casualidad que las personas más susceptibles a cáncer de mama son también nuestras consumidoras principales. Entiéndase, madres, digamos, entre 25, desde los 25 años, y pues vimos ahí una sinergia natural y empezó con que nosotros entendíamos que utilizando nuestra barra como un medio de awareness puede ser súper beneficioso para ellos, porque nosotros vendemos cerca de 7 millones de barras en Puerto Rico, vamos, por unidad. Pa'l carajo. Por unidad. Entonces nosotros pensamos que si podemos incorporar algo de Susan G. Komen en la etiqueta, pues estaríamos ayudando a la organización en su misión y nosotros también siendo fieles a nuestras consumidoras principales, pero también a nuestro enfoque de responsabilidad social, que es pues incorporarnos en todo lo que tenga que ver con educación. Tú tienes que llegarle solamente a un por ciento de esas 7 millones. Con 1% que lleguen, si nos vamos al juego de números, that's more than enough. Bueno, not more than enough porque uno siempre puede hacer más cuando estamos hablando de este tipo de causas, pero es una cantidad sustancial que definitivamente crea una diferencia. Pues sí, la verdad que cada año agregamos algo adicional y pues la verdad del caso es que también comercialmente pues la gente lo aprecia y cuando nosotros sacamos esas barras vendemos más y claro, es a una buena causa porque hay una comisión involucrada para la organización. También como gusta tanto esa barra, porque nosotros le damos, no sé si la has visto, pero les ponemos como un lacito rosado. Y hace 2 años hicimos unas tazas completamente como rositas. Eran como shocking pink y a la gente les encantaba. Y entonces el beneficio que se ganaba de vender esa taza la donábamos a la organización. A nosotros también nos ayudaba porque tenía nuestro logo y pues, ¿sabes? La taza la guardas en la casa. Y entonces este último año nos fue aún mejor utilizando esa experiencia de la taza en el 2019. En el 2020 incorporamos, de hecho, un artista que se llama Lex Tirado, y él este año lo que hizo fue diseñó unas meninas, eran 2, Cocoa y Rosalma, que representan la transformación del dolor en belleza puertorriqueña guerrera. O sea, era como un portrait dibujado y no dimos abasto, pero no dimos abasto. La gente llamaba molesta porque siempre estaban out of stock en la tienda, en nuestra tienda online. Qué chulería, actually. No había visto las tazas. Ahora cuando mencionaste el nombre y shout out Alex Tirado, estoy viendo aquí. Ok, super cool. Me gusta también que incorporaron en el empaque
Eso a la derecha arriba, rosita, son casi como si fuese una... Esos son no lajas, losetas, que es tipo española, ese tipo de alta así. Mano, pues no. Ah, ok. Si te refieres entonces a la etiqueta de la La barra, barra, disculpa, sí. nosotros tenemos ese background como en tiles. Simplemente fue un diseño que eh, propusieron en un momento dado y nosotros lo incorporamos en el logo. Y los primeros años hicimos una etiqueta con el lacito rosado solamente en el borde. Y después nos hicieron esa propuesta, creo que el año antepasado, y nos gustó a nosotros mucho más y también en el mercado fue mejor recibido, o Boom. recibido mejor. Yeah, no, me encanta. Ignacio, estamos casi terminando Mentores en Línea. Al final siempre hacemos 3 preguntas, un poco más relax, fuera de lo comercial, fuera del negocio. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría virar y por qué? Pues hay, yo soy de hecho, a mí me encanta la historia. Me estás poniendo aquí en una posición difícil, escoger una, así que te voy a decir 2. Eh, la primera es la Edad Media, porque siempre he encontrado súper interesante el asunto de que la gente... eh, siempre me ha encantado el asunto de los castillos y los knights y ese tipo de cosas, pero el hecho de que la gente se hacían unas fantasías en la mente de las realidades de la vida pues realmente cómo pueden mantener una vida agradable cuando supuestamente ni siquiera se supone que te bañaras, tú sabes, básicamente como una idiosincrasia tan, tan antihumana puedan sostener una civilización. Y la otra es a Puerto Rico antes de la conquista de los españoles y poder ver cómo era Puerto Rico en un estado más virgen y cómo los taínos vivían en armonía con la naturaleza. Si tuviese que escoger esas dos serían, pero igual me gustaría visitar la época de los dinosaurios, los egipcios y todas por haber. Pero si me dices una, te digo esas dos. Esa edad media es bien loca y bien particular que tú lo menciones. Me imagino entonces que para ti fue un super trip poder estar de maestría en España. Me imagino que te tiraste unos cuantos road trips, diste varias vueltas por Europa Central, Castillo. O sea, la, realmente una de las cosas más agradables de estar en Europa es poder vivirte esa experiencia, no sé si es arquitectónica, cultural o lo que fuese, de que eh, se vive una vida moderna en instalaciones históricas, tú sabes, y si no vives en un edificio viejo, pues lo tienes a la vuelta de la esquina. Y en España en particular creo que le llaman piso cero a lo que nosotros conocemos como el lobby, el uno. Y es porque también yo creo que no hay muchos pisos en España o en Europa. Tampoco se estilan estos rascacielos gigantescos. En ciertas ciudades sí, pero en muchas ciudades se mantiene esa... no sé ni cómo sería, quizá apreciación al skyline. Yo creo que lo que han hecho en muchas ciudades es que esos rascacielos los construyen como que fuera de de los centros históricos. Y curioso que mencionas eso, porque no dije que mi bachillerato lo hice en Washington, D.C. Una cosa de Washington, D.C. que es bien interesante es que ningún edificio puede estar más alto que el Capitolio. Y la ciudad realmente no tiene, no está bien
organizada, como quien dice, para el flujo, pero sí tiene o sea, es bien bonita y bien agradable, en gran parte pues, por esa particularidad. No tenía idea que habías hecho tu estudio en Washington, D.C. Es una ciudad que definitivamente ha salido bastante recurrente en el podcast. Yo creo que eso y que los entrevistados hayan estudiado en Mayagüez son como que las dos ciudades donde más hemos tenido gente. Y definitivamente Washington, D.C. es una ciudad bien particular por eso mismo que tú mencionas. Los edificios no son altos y si no me equivoco, puedo estar mal en el dato, tengo que corregirlo, maybe fact check al final. Pero creo que el punto más alto de la ciudad ahora mismo es donde está la embajada de Rusia, si no me equivoco. Bueno, yo lo que entendía es que nada puede estar más alto que el crepúsculo de Capitol Hill. En altura de edificio. Bueno, o sea, no sé en altura de edificio, pero el punto más alto en la ciudad se supone que sea ese edificio. No sé si es porque Capitol Hill, it's on a hill, tú sabes. I would imagine so. Elevation of district above Fort Reno, the lowest point of sea level. Sí, estaba leyendo algo más ahí o menos, pero whatever. Fact check si estuvo mal, alguien me lo dice en los comentarios y me lo manda una vez. Bueno, pues un fun fact para que validen Sí. Bueno, tu bachillerato fue hace varios años, definitivamente. ¿Has tenido la oportunidad de regresar a Washington, D.C.? Una sola vez. Una sola vez. ¿Fueron suficientes los 4 años de universidad? Fueron suficientes, pero mira, lo que pasa con Washington, D.C. es que nadie es de allí. La ciudad es bien bonita, pero no tiene un alma, porque allí o son políticos o son estudiantes, y cada 4 años se van. Entonces, es una ciudad sin una base cultural. Exacto. Sí. Bueno, tiene la identidad. La cosa es que no es una identidad que se presta para... tú puedes relacionarte quizás como en New York. O sea, no hay relaciones ahí a largo plazo. Sí, tienes toda razón, porque si no eres político, estudiante, es que trabajas en una agencia federal, vives en Virginia, haces commuting. Sí. Entiendo lo que dices, que quizás no tienen como... Es que de Washington, D.C. no tiene una identidad tan marcada, quizás unas características dentro de la identidad como quizás puede tener el que vive en California, que el Westie Guy, el chileo, el que vive en Nueva York, que tiene el acento y tú identificas que por el paso rápido. Sí, es quizás como está el mismo la identidad boricua, que uno sabe que es boricua por X o por Y. Sí, y pues digo, si lo que corre allí es la política, pues, ¿sabes? Te puedes imaginar también que tal vez los valores que corren por la ciudad, pues, no son, no quiero decir que no son genuinos, pero son transaccionales, tú sabes. Basado en intereses y favores, vamos a ponerlo en arroyo de habichuela. Segunda pregunta, Ignacio. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Ignacio Cortés? Hay una canción de Gang Starr, no sé si conoces Gang Starr, un grupo de rap de los 80s y los 90s, y ellos rehicieron un disco hace unos años atrás con rap, o sea, era un DJ y el rapero, y el rapero se murió, ya tienen que haber sido 7, 8 años, y se llama Guru, y sacaron una canción en ese disco que fue editada con raperos modernos, con J. Cole, y la canción creo que se llama Family and Loyalty, y la tengo bien pegada, pero yo no soy de recordarme muy bien de los nombres porque las escucho, las guardo y me permite confirmarte, esa misma es Family and Loyalty
The Gangstar y J. Cole. Esa es nueva para el playlist y nueva también para mi playlist personal. Voy a escucharla ahorita. Tercera y última pregunta. Quizás con el propósito de Mentores en Línea, cuando fundamos el podcast como este espacio de inspiración para la próxima generación de emprendedores. Últimamente hemos usado, lo hablamos en el último episodio, o uno de los últimos episodios, actually no el último, con Alessandra Correa, donde hablamos de lo que es intrapreneurship y lo que es emprender dentro de corporaciones y encontrar tu identidad. En estos años después que uno sale de escuela superior, de college, que son años bien particulares, son años donde tú estás tratando de encontrar qué te gusta a ti. Todo el mundo a tu alrededor sabe lo que está bien para ti. Y tú, quizás, y no solamente eso, yo creo que también las personas que están a tu alrededor piensan que saben lo que es correcto para ti. Que hasta incluso un poco más dolor de cabeza. ¿Cuál sería una recomendación o tip que le daría Ignacio Cortés para cualquier individuo que quiera emprender o quizás está en esa posición en el momento? Mira, los viejos como yo, los millennials de los early 80s, nos quejamos porque hoy día hay mucho turnover cuando tú contratas gente particularmente joven. Y pues si bien para una compañía eso puede representar una inestabilidad, yo creo que es un reflejo de que hay un mayor sentir de emprendimiento y conformidad, identidad con lo que yo estoy haciendo o lo que quiero hacer, porque si entro a un sitio y siento que ahí no puedo dejar un legado o construir, me muevo a otro sin ningún tipo de sentido de compromiso. Y yo, o sea, entiendo que eso realmente es la mentalidad correcta cuando estás saliendo de la universidad, porque es la época que tú vas a desarrollar tus destrezas, y es importante que tú estés apasionado de lo que estés haciendo, sea lo que sea. Así que mi consejo sería, si no te sientes a gusto, date la oportunidad de probar cosas distintas. Si no te sientes a gusto, date la oportunidad de hacer cosas distintas. Yo creo que eso está súper cool y yo creo que es súper valioso. Que a veces quizás viene con el miedo al rechazo y a veces nos limitamos a hacer ciertas cosas por que salgamos mal. Bueno, o sea, no quiero especular sobre las situaciones de algún individuo porque todos necesitamos generar ingresos, pero cuando tú eres joven, tú tienes más capacidad de aprender y también más flexibilidad de hacerlo. Tú no tienes necesariamente que llegar a un sitio con todas las experiencias. Entonces, pero sí ya, según va pasando el tiempo, tú vas cayendo dentro de un cajón. Así que antes de que caigas dentro de ese cajón, date la oportunidad de conocer distintas cosas. Y cuando encuentres algo que te gusta, enfócate 100% en hacerlo lo mejor posible. Pero no te cierres. Boom. Ignacio, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. ¿Dónde podemos conseguir Chocolate Cortés? Sea website, redes sociales, supermercados, promociones, e-commerce, etcétera. Pues el sitio principal es chocolatecortés.com. Ahí vas a encontrar todas las informaciones, todos los links para Facebook e Instagram, las redes de nosotros en República Dominicana, el link de Chocobar Cortés, links a la fundación. Todos ellos tienen sus websites y todos ellos también tienen sus redes sociales, pero el Chocolate Cortés encuentra la historia, los productos, los links, y hasta me puedes contactar por ahí. Boom. Ignacio, como te mencioné, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Dale like, suscríbete, deja tu comentario 5 estrellitas en Apple Podcast, subscribe o follow en Spotify. Y hasta la próxima. Ignacio, gracias por pasar por Mentores en Línea.
Gracias por tenerme, un placer, la verdad, súper chévere.